Shalom, amigos, hermanos de todo el mundo cristiano, judío, israelita, mesiánico. Vamos a hablar acerca de cómo fue la historia de la sustitución de la verdad y su gradual restauración. Primeramente, decirles que en la historia ha habido dos etapas grandes, divididas por 1000 años, más o menos. Desde el principio de la congregación israelita mesiánica primitiva, cuando Yeshua, continuando la raíz israelita, funda su congregación. Y él había adelantado diciendo que sobre esta piedra edificaré mi cajal, en hebreo, que es la congregación, su iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra su congregación. Claramente estableció esto el Señor. Este primer video es de una ubicación de ustedes en todo esto. Entonces tenemos una primera etapa, que es desde la pureza original de la congregación primitiva hasta los judíos en Sefarat, la conversión forzosa al catolicismo y el oscurantismo medieval como tal. Entonces, tenemos más o menos desde el año 33, desde el Mesías, desde su muerte, su resurrección, hasta la primera persecución imperial, cómo era la comunidad primitiva, pura, diáfana y llena de vida. Luego tenemos la segunda parte, que es desde el año 64 después del Mesías, cuando comienza la primera persecución del emperador Nerón, hasta la caída de Jerusalén y las incipientes doctrinas anti-Torá, antijudías. Sería esto desde el año 64 después del Mesías hasta el martirio de Shaliach Yohanan, es decir, del apóstol Juan, que sería entre el 90 y el 100, según se dice, después del Mesías. Luego tenemos las persecuciones romanas generales y las corrientes radicales. Esto sería desde el martirio de Shaliach Yohanan, Juan, que sería desde el 100 hasta el edicto de Constantino o de Milán en el año 313 después del Mashiach. Cesan las persecuciones y empieza la iglesia, ya llamada así, a vivir tranquila y a recibir también muchos privilegios del imperio. Luego tenemos una cuarta etapa, la consumación de la apostasía y reemplazo de la Torá, de la ley divina, del Señor. Eso es desde el edicto de Milán de Constantino en el año 313 después del Mesías hasta la caída de Roma en el año 476, cuando cae Roma, el imperio de Occidente, a los pies de los bárbaros. Luego tenemos en quinto lugar el oscurantismo medieval, donde empieza la cristianización de los bárbaros, el Sacro Imperio Romano Germánico, el Islam inicia a conquistar el mundo, el monacato y las cruzadas. Toda esta quinta etapa es desde la caída de Roma del año 476 hasta la caída de Constantinopla, que es el Imperio Romano de Oriente, en el año 1453. Luego tenemos un sexto punto muy importante, porque estamos hablando del movimiento israelita mesiánico o judío mesiánico. Los judíos en Sefarat, es decir, en España y Portugal, la península hebraica o ibérica, la conversión forzosa de los mismos y la Inquisición. Esto abarca desde antes del Mashiach, más o menos desde el año 500 antes del Mesías ya, donde hay vestigios de la llegada de los judíos sefarditas, de los judíos a Sefarat, llamados judíos sefarditas. Quiere decir lo último de la tierra, esto designa en hebreo.
hasta su expulsión de la península ibérica, primeramente en los reinos de Hispania, hasta que después también se dice lo mismo de los reinos de Portugal, 1492 y 1500 después y pico. Esta sería una primera parte de lo que fue la mezcla y la sustitución de la verdad. Y aquí tanto el judaísmo como el cristianismo se mezclan con el paganismo y cada uno camina por su lado. El judaísmo se mezcla con todo lo que es lo babilónico, lo egipcio, como tenemos ahí los elementos que hay en el Talmud, como tenemos aún en el calendario hebreo, tenemos meses de Tammuz, tenemos la Cábala en toda la Edad Media, que es parte del paganismo, desde Yehudá Hanasí, el rabino Shimon Bar Yochai, todos ellos que empiezan a introducir el paganismo en el judaísmo. Y lo mismo, por otra parte, el cristianismo se mezcla con el paganismo romano, griego, y de ahí sale el catolicismo romano. Entonces ambas vertientes han ido siendo sacudidas por Hasatán. Pero el Mashiach había dicho, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi congregación. Entonces, importante aquí que empieza la parte 2, la segunda parte de la historia. Entonces, todo esto más o menos es hasta el año 950, todo este proceso de mezcla en la parte del cristianismo. Y en la parte del judaísmo ha proseguido. Quizá podríamos decir un corte importante cuando el Todopoderoso permite que los judíos sean obligados a volverse católicos o ser expulsados de Sefarat. Y los que llegan a Américas, igual, obligadamente, se tienen que volver católicos. Y es lo que pasó. Bueno, vamos a ver a la segunda parte. La segunda parte es la restauración de la bendita Torah Emet, la instrucción sagrada del Todopoderoso. Las sagradas escrituras habían sido dadas a su pueblo Israel para que sean sal y luz de las naciones, de los Goim. Tenemos, entonces, en primer lugar, el movimiento de los precursores de la restauración, así le puedo llamar, que esto iniciaría en todo este tiempo en que aparece la predicación albigense en el sur de Francia, desde el año 950, más o menos, y también sucede la gran división del catolicismo entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Católica Ortodoxa Oriental en el año 1050. Entonces, tenemos todo este proceso hasta la restauración del Shabbat con los anabaptistas en el año 1527. ¿Sí? Y luego tenemos un otro movimiento,